La plaza estaba en silencio absoluto. Cientos de personas apretadas unas contra otras, mirando fijamente a aquella mujer de vestido sencillo y remendado, que sostenía en sus manos temblorosas un sobre amarillento por el tiempo. Beatriz respiraba profundo, sintiendo el peso de todas aquellas miradas sobre ella. Frente a ella, el marido que la había echado de casa hacía 6 meses, Ramón, estaba rojo de coraje, los puños cerrados, listo para gritar. El padre, a su lado, tocó su hombro, animándola a continuar. «Lo que esta mujer tiene que decir va a cambiar este pueblo para siempre», dijo el padre con voz grave. Las mujeres cuchicheaban bajito. Los hombres fruncían el ceño, confundidos. Los chamacos se escondían detrás de las faldas de sus mamás. Nadie entendía por qué Beatriz, la costurera que había sido humillada públicamente y echada a la calle como un perro sin dueño, había convocado al pueblo entero para ese momento. Ella abrió la boca, pero la voz le falló. Cerró los ojos, recordando aquella noche terrible, hacía 6 meses, cuando fue arrancada de su propia casa. Recordó el hambre, el frío, la soledad en aquella cabaña abandonada. Recordó cada lágrima derramada en la oscuridad, pero también recordó lo que había encontrado escondido bajo aquel piso viejo de madera. El secreto que nadie imaginaba. La verdad que estaba a punto de explotar como un rayo en día soleado. Beatriz abrió los ojos nuevamente y miró directamente a Ramón. «Ustedes van a descubrir quién soy yo realmente», dijo, con la voz firme por primera vez en meses. «Y van a descubrir quién es él realmente». El sobre en sus manos contenía algo que nadie en ese pueblo podría imaginar. Algo que transformaría para siempre la vida de cada persona ahí presente. Pero para entender ese momento, necesitamos volver en el tiempo. Necesitamos conocer la historia de Beatriz desde el principio. Porque lo que pasó en aquella plaza fue apenas el final de un recorrido que empezó con traición, dolor y humillación, pero que terminaría de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría prever. Si quieres historias reales que tocan el corazón y muestran que la vida siempre puede sorprender, suscríbete a este canal ahorita mismo, porque la historia de Beatriz te va a emocionar de una forma que nunca imaginaste. Y te lo garantizo, si te quedas hasta el final, vas a descubrir algo tan bonito e inesperado que vas a querer compartirlo con toda la gente que conoces. Aprieta ese botón de suscripción y ven conmigo en este viaje. Ándale pues, vamos a regresar 6 meses en el tiempo, a aquel día que destruyó la vida de Beatriz. O por lo menos eso fue lo que todos pensaron. Era una tarde de abril del año 1953. El sol pegaba fuerte sobre las banquetas polvorientas de San Miguel del Valle, un pueblito pequeño enclavado entre montañas, donde todos se conocían y los secretos duraban menos que el hielo bajo el sol. Beatriz estaba en su casa, sentada frente a su máquina de coser Singer, esa que había sido de su mamá y de su abuela antes. Sus dedos se movían con precisión sobre la tela blanca, haciendo el dobladillo de un vestido de primera comunión para la hija de Doña Socorro. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire tranquilo. Tenía 35 años, pero su rostro mostraba más cansancio que edad. Su cabello negro, apenas tocado por algunas canas prematuras, estaba recogido en un chongo sencillo. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se movían con la gracia de quien ha hecho lo mismo 1000 veces. Afuera, podía escuchar a los chamacos jugando en la calle, el ladrido del perro de don Mateo, el pregón del señor que vendía camotes. Era una tarde como cualquier otra, o eso parecía. Beatriz no sabía que en menos de una hora, su vida entera se vendría abajo como un castillo de naipes. No sabía que ese día, todo lo que había construido durante 15 años de matrimonio se convertiría en cenizas. No sabía que estaba a punto de vivir la peor humillación de su vida. Pero antes de llegar a ese momento, necesitas conocer quién era ella realmente, de dónde venía, por qué esa tarde tranquila estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Beatriz había nacido ahí mismo, en San Miguel del Valle, en una casita de adobe al final del pueblo. Su papá, don Esteban, no, espera,
Su papá se llamaba don Vicente, un campesino que trabajaba tierras ajenas de sol a sol. Su mamá, doña Magdalena, era lavandera y costurera, lavando ropa de las familias más acomodadas del pueblo y cosiendo cuando le sobraba tiempo. Beatriz era hija única. Su mamá había perdido 3 bebés antes de que ella naciera, y 2 más después. Por eso la cuidaban como si fuera de cristal, pero también le enseñaron desde chamaca a trabajar duro, porque sabían que la vida no perdonaba a los flojos ni a los soñadores. «Mija», le decía su mamá, mientras le enseñaba a hacer puntadas derechitas. «Una mujer que sabe coser nunca se muere de hambre. Puede que pierdas todo en la vida, pero si tienes tus manos y tu conocimiento, siempre vas a salir adelante». Beatriz aprendió. Aprendió rápido y bien. A los 12 años ya cosía mejor que muchas mujeres adultas. A los 15, las señoras del pueblo le encargaban trabajos especiales: bordados finos, vestidos de fiesta, manteles para ocasiones importantes. Fue precisamente en una de esas entregas que conoció a Ramón. Tenía 18 años cuando llegó a la tienda de telas de don Alberto para entregar un mantel bordado. Ramón estaba ahí, ayudando a su patrón. Era un chamaco de 22 años, guapo, con una sonrisa fácil y palabras bonitas. Trabajaba como dependiente en la tienda, pero tenía ambiciones de poner su propio negocio algún día. Se fijó en Beatriz inmediatamente, en sus ojos grandes y expresivos, en la timidez con la que hablaba, en la delicadeza de su trabajo. «¿Tú bordaste esto?», le preguntó, examinando el mantel con admiración genuina. «Sí, señor», respondió ella, bajando la mirada. «No me digas señor, me haces sentir viejo», rió él. «Me llamo Ramón. ¿Y tú?» «Beatriz». «Beatriz», repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba el nombre en su boca. «Es un nombre bonito, como tú». Ella sintió que el calor le subía a las mejillas. Nunca un muchacho le había dicho algo así. Nunca se había sentido bonita. Era solo Beatriz, la costurera, la chamaca callada que vivía con sus papás en la casita de adobe. Pero Ramón la veía diferente, o al menos eso parecía. Empezó a buscar excusas para ir a la tienda de telas. Ramón empezó a aparecer casualmente cerca de su casa. Hablaban, se reían, compartían sueños. Él le contaba sobre su deseo de tener su propia tienda algún día. Ella le hablaba de su sueño de tener un taller de costura donde pudiera enseñar a otras muchachas el oficio. 6 meses después, Ramón pidió su mano. Don Vicente no estaba muy convencido. Había algo en los ojos de ese muchacho que no le daba buena espina. Pero doña Magdalena estaba emocionada y Beatriz estaba enamorada. ¿Y qué podía hacer un padre contra eso? Se casaron en la iglesia del pueblo una mañana de junio. Beatriz llevaba un vestido blanco que ella misma había cosido, con encajes delicados y pequeñas perlas que había bordado durante meses. Se veía hermosa, radiante, llena de esperanza. Los primeros años fueron buenos. Ramón consiguió trabajo como vendedor ambulante de telas, viajando a pueblos vecinos. Ganaba bien, traía dinero a casa. Beatriz seguía cosiendo y entre los dos ahorraban cada peso que podían. Compraron una casita modesta en el centro del pueblo. No era grande, apenas 2 cuartos, una cocina pequeña y un patio trasero, pero era de ellos. Beatriz la llenó de macetas con flores, cortinas que ella misma cosió, manteles bordados. La convirtió en un hogar. Pasaron los años. Beatriz esperaba quedar embarazada, pero los hijos no llegaban. Fue al doctor, rezó, hizo promesas. Nada funcionaba. Ramón decía que no importaba, que ella era suficiente, pero Beatriz veía la decepción en sus ojos cada vez que alguna vecina anunciaba un nuevo embarazo. Para llenar ese vacío, Beatriz empezó a ayudar a las mujeres más pobres del pueblo. Les cosía ropa gratis a sus hijos. Cuidaba a los chamacos cuando las mamás tenían que salir a trabajar. Se convirtió en la madrina oficiosa de medio pueblo. «Esa Beatriz es un ángel», decía doña Socorro. «No tiene hijos propios, pero cuida de los hijos de todos. Es de muy buena onda», agregaba doña Carmen.
El otro día le cosió un vestido a mi chamaca sin cobrarme ni un quinto. Beatriz se ganó el cariño y el respeto de todo San Miguel del Valle. Era conocida por su bondad, su generosidad, su trabajo impecable. Cuando alguien necesitaba ayuda, ahí estaba ella. Pero la vida, como suele hacer, estaba preparando una prueba cruel para ella. Todo empezó a cambiar hace más o menos un año. Ramón comenzó a viajar más seguido. Decía que había conseguido nuevos clientes en pueblos más lejanos, que tenía que estar fuera 2, 3, a veces 4 días a la semana. Beatriz no sospechaba nada. Confiaba en su marido. ¿Por qué no habría de hacerlo? Llevaban 14 años casados. Habían construido una vida juntos. Pero luego vinieron los cambios pequeños. Ramón llegaba de mal humor. Se quejaba de la comida. Criticaba su forma de arreglar la casa. Discutían por cosas tontas, que si el refri estaba muy lleno, que si había gastado mucho en el mercado, que si pasaba demasiado tiempo con las vecinas. «Ya no eres la misma de antes», le decía él. «Te has vuelto descuidada». Beatriz se miraba en el espejo y se preguntaba si era verdad. ¿Se había descuidado? ¿Había dejado de esforzarse? Intentaba peinarse mejor, cocinar los platillos favoritos de Ramón, mantener la casa más limpia, pero nada parecía suficiente. Una noche, hace 6 meses, Beatriz no podía dormir. Ramón había dicho que llegaría al día siguiente de uno de sus viajes, pero algo la inquietaba. Una sensación extraña en el pecho, como un puño apretando su corazón. Se levantó de la cama y comenzó a buscar entre las cosas de Ramón. No sabía exactamente qué buscaba. Solo sabía que necesitaba encontrar algo, lo que fuera, que explicara ese cambio en su marido. En el fondo de un cajón, debajo de unos papeles viejos, encontró un sobre. Con manos temblorosas, lo abrió. Adentro había fotografías de Ramón con otra mujer, una mujer joven, bonita, sonriente, y 2 niños pequeños. En las fotos, Ramón abrazaba a esa mujer, cargaba a esos niños, se veía feliz de una manera que Beatriz no lo había visto en años. Al reverso de una de las fotos, una inscripción: Ramón, Estela y nuestros chamacos, Valle Hermoso, 1952. El mundo se detuvo. Valle Hermoso, un pueblo a 3 horas de ahí, los viajes de Ramón, las ausencias, el mal humor cuando estaba en casa. Todo cobró sentido de golpe. Beatriz se dejó caer en el suelo, apretando las fotografías contra su pecho. El llanto salió en silencio, en sollozos ahogados para no despertar a nadie. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Años? Esos niños de la foto tenían ¿qué? 5 y 3 años quizás. Significaba que mientras ella rezaba cada noche por tener un hijo, su marido ya los tenía, con otra mujer, en otra casa, viviendo otra vida. Se quedó ahí toda la noche, sentada en el piso frío, con las fotografías en las manos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Cuando amaneció, Beatriz había tomado una decisión. No iba a confrontarlo. No todavía. Necesitaba un plan. Necesitaba protegerse. Porque si Ramón la dejaba, ¿qué tendría ella? La casa estaba a nombre de él. Los ahorros estaban en su cuenta. Si él se iba, ella quedaría en la calle sin nada. Así que Beatriz comenzó a guardar dinero. Cada vez que cosía algo, guardaba una parte del pago. Comenzó a aceptar trabajos especiales, bordados finos para familias ricas de pueblos vecinos, encargos complicados que pagaban bien. Les decía a sus clientas que fueran discretas, que no mencionaran nada porque su marido no quería que trabajara tanto. Por las noches, cuando Ramón no estaba, que era la mayoría de las veces, Beatriz salía con su rebozo negro cubriéndola, caminaba hasta las casas grandes en las afueras del pueblo, entregaba trabajos terminados, recogía nuevos encargos. Regresaba con monedas y billetes que escondía en un lugar secreto, dentro del colchón viejo que había sido de su mamá y que guardaba en un cuarto trasero. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Nadie imaginaba que la dulce Beatriz, que siempre tenía una sonrisa para todos, estaba viviendo con el corazón roto y planeando su escape.
Pero en un pueblo chico, los secretos no duran mucho. Una noche, don Mateo, el vecino entrometido, vio a Beatriz salir con su rebozo. Le pareció raro. ¿A dónde iba una mujer sola de noche? Al día siguiente, casualmente, se lo mencionó a Ramón en la tienda. «Oye, compadre, ayer vi a tu señora saliendo ya anoche. Iba bien tapada con su rebozo. ¿Todo bien?» Ramón sintió que algo frío le recorría la espalda. ¿Beatriz saliendo de noche? ¿A escondidas? Esa noche, cuando llegó a casa, actuó normal. Pero cuando Beatriz se metió a bañar, comenzó a buscar. Revisó sus cosas, sus cajones, su costurero. No encontró nada sospechoso hasta que, por pura casualidad, movió el colchón viejo del cuarto trasero. Y ahí estaba, un fajo de billetes, monedas, más dinero del que Beatriz podría ahorrar normalmente. Ramón sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿De dónde había sacado ella tanto dinero? ¿Qué estaba haciendo? Y entonces, como un relámpago, le llegó el peor pensamiento posible. Lo estaba engañando. No se le ocurrió que Beatriz había descubierto su secreto. No pensó que ella estaba ahorrando para irse. No consideró que quizás tenía motivos para guardar dinero a escondidas. Su mente, nublada por la culpa y el miedo, saltó a la peor conclusión. Si Beatriz tenía dinero escondido y salía de noche, significaba que estaba planeando dejarlo. Y si lo dejaba, podría hablar. Podría decirle a todo el pueblo sobre Estela, sobre los niños en Valle Hermoso. Su reputación quedaría destruida. Su negocio se arruinaría. Ambas familias lo abandonarían. Ramón sintió pánico, y el pánico lo convirtió en un hombre peligroso. Cuando Beatriz salió del baño, Ramón estaba sentado en la sala, con el dinero sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó con voz fría. Beatriz sintió que el corazón se le salía del pecho. Lo miraba a él, miraba el dinero, y supo que había llegado el momento que tanto había temido. Es dinero que he estado ahorrando», dijo con voz temblorosa. «¿Ahorrando? ¿De dónde?». Su voz subía de tono. «¿De dónde sacaste todo este dinero, Beatriz? ¿Qué has estado haciendo?». He estado cosiendo más. Trabajos especiales». «¡Mentiras!», gritó él, golpeando la mesa. «Doña Carmen me dijo que la vio la semana pasada saliendo tarde de su casa. Don Mateo te vio anoche caminando sola. ¿Qué has estado haciendo, ¿Con quién has estado?». Beatriz lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Él la estaba acusando de ser infiel. Él, que tenía otra familia en otro pueblo. Él, que la había traicionado durante años. Tenía el descaro de acusarla a ella. «Ramón, yo nunca…», comenzó, pero él no la dejó terminar. «No quiero escuchar tus mentiras», vociferó. «Pensé que eras diferente. Pensé que eras una mujer decente, pero eres igual que todas». Y entonces, Beatriz sintió algo quebrarse dentro de ella. Toda la humillación, toda la traición, todo el dolor que había guardado durante meses explotó. «¿Yo soy igual que todas?». Su voz salió tranquila pero llena de veneno. «¿Tú me dices eso a mí? Tú, que tienes otra mujer en Valle Hermoso. Tú, que tienes 2 hijos que nunca me dijiste». El rostro de Ramón palideció. Se quedó completamente inmóvil. «Yo lo sé todo, Ramón», continuó Beatriz, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero con voz firme. «Encontré las fotos. Sé de Estela. Sé de los niños. Sé que has estado viviendo una mentira todos estos años, mientras yo te esperaba como una tonta en esta casa». Por un momento, Ramón no dijo nada. Beatriz pensó que quizás se disculparía, que quizás mostrarían algo de vergüenza, algo de arrepentimiento. Pero en lugar de eso, algo oscuro cruzó por su rostro. «Nadie te va a creer», dijo en voz baja. «¿Qué?». «Dije que nadie te va a creer», repitió, acercándose a ella. «Mira cómo están las cosas. Tú tienes dinero escondido. Tú sales de noche a escondidas. Los vecinos ya te han visto. ¿Quién crees que va a creer tu palabra contra la mía?». Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa mirada en los ojos de Ramón.
Era la mirada de un hombre acorralado, un hombre dispuesto a todo para protegerse. Si intentas decir algo sobre mi otra familia, continuó él, yo voy a decir que tú me has estado engañando, que tienes un amante, que por eso sales de noche, que encontré dinero que no es de costura, sino que te lo dio tu amante. ¿Crees que alguien va a dudar? Todos saben que sales de noche, todos saben del dinero, y cuando empiece a correrse el rumor... No terminó la frase, pero no hacía falta. Beatriz sabía cómo funcionaba el pueblo. Una mujer acusada de infidelidad era marcada para siempre. No importaba si era verdad o mentira. El chisme era suficiente para destruir una vida. No te atrevas, susurró ella. Tú decides, dijo Ramón, recogiendo el dinero de la mesa y metiéndoselo en el bolsillo. Quedas callada, y yo también. O hablas, y nos hundimos los dos. Pero te garantizo que a mí me va a ir mucho mejor que a ti. Esa noche, Beatriz no durmió. Se quedó sentada en la oscuridad, sintiendo cómo todo lo que había conocido se convertía en mentira. Su matrimonio era una mentira, su vida era una mentira, y ahora estaba atrapada en esa mentira, sin poder escapar. Pensó en sus papás, ya fallecidos, en lo decepcionados que estarían si supieran. Pensó en las mujeres del pueblo que confiaban en ella, en los niños que cuidaba. Todo se arruinaría si Ramón cumplía su amenaza, así que decidió quedarse callada, por ahora, hasta que pudiera encontrar una salida. Pero Ramón tenía otros planes. Durante las siguientes semanas, su comportamiento cambió. Se volvió más agresivo, más crítico. Empezó a hacer comentarios despectivos sobre Beatriz delante de los vecinos. Mi mujer ya no es la misma, decía en la tienda, asegurándose de que otros escucharan. Está rara, distraída, no sé qué le pasa. Últimamente sale mucho, comentaba casualmente. Dice que va a entregar costuras, pero regresa muy tarde. Sembraba dudas, pequeñas semillas de sospecha que empezaban a crecer en la mente de la gente. Beatriz se daba cuenta, pero no sabía cómo defenderse sin revelar la verdad sobre Ramón. Estaba atrapada en una telaraña que su propio marido había tejido alrededor de ella. Y entonces llegó aquel día de abril, el día que todo explotó. Ramón llegó a casa en medio de la tarde, cuando Beatriz estaba cosiendo. Venía acompañado de su hermano y 2 compadres, todos con caras serias. Beatriz, dijo Ramón con voz fuerte, tenemos que hablar. Ella levantó la vista de su costura, confundida. ¿Qué pasa? Ya no puedo seguir guardando este secreto, dijo él. Y Beatriz sintió que el corazón se le detenía. ¿Iba a confesar? ¿Iba a decir la verdad sobre Estela? Pero lo que salió de su boca fue peor, mucho peor. He descubierto que me has estado engañando, declaró, con voz temblorosa de falsa emoción, que tienes un amante, que sales de noche a encontrarte con él, que has estado recibiendo dinero de ese hombre. Beatriz se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Tú sabes que es mentira. Encontré el dinero escondido, gritó Ramón. Los vecinos te han visto saliendo de noche. No puedes negarlo. Ese dinero es de mi trabajo. Lo sabes perfectamente. Pero Ramón ya había abierto la puerta de la casa. Afuera, una multitud se había reunido, vecinos curiosos, atraídos por los gritos. «Todos escuchen», vociferó Ramón. «Mi esposa me ha traicionado. Ha manchado mi honor y el nombre de esta familia. No puedo permitir que continúe viviendo bajo mi techo». «No», gritó Beatriz. «Está mintiendo. Yo nunca...» Pero nadie la escuchaba. La multitud murmuraba, escandalizándose. Algunas mujeres la miraban con desprecio. Algunos hombres asentían, solidarios con Ramón. «Fuera de mi casa», rugió Ramón. «Toma tus cosas y vete. No quiero volver a verte». Beatriz miraba a su alrededor, buscando un rostro amigo, alguien que la defendiera. Vio a doña Socorro, que desviaba la mirada. A doña Carmen, que negaba con la cabeza. A don Mateo, que la miraba con satisfacción mórbida. «Ramón, por favor», suplicó, con lágrimas corriendo por su cara. «No hagas esto. Déjame explicar». «No hay nada que explicar». Él agarró una maleta vieja
y empezó a meter sus cosas al aventón. Ropa, zapatos, sus herramientas de costura. Lo echaba todo sin cuidado. Te has deshonrado a ti misma y me has deshonrado a mí. En menos de 10 minutos, Beatriz estaba en la calle, con una maleta destrozada y las ropas que llevaba puestas. La puerta de su casa, la casa que había sido su hogar durante 14 años, se cerró de un portazo en su cara. Se quedó ahí, parada en medio de la calle polvorienta, con toda la gente del pueblo mirándola. El silencio era ensordecedor. Nadie se movía. Nadie hablaba. Beatriz levantó la vista y los miró a todos. Vio el juicio en sus ojos, la condena sin juicio, y supo que no tenía sentido intentar defenderse. Ya habían decidido que era culpable, así que levantó su maleta, se cubrió con su rebozo negro y comenzó a caminar. Cada paso le pesaba como si cargara piedras. Cada mirada que sentía en su espalda era como un cuchillo. Pero siguió caminando, con la cabeza en alto, negándose a darles la satisfacción de verla completamente derrotada. No sabía a dónde ir, no tenía familia, no tenía dinero. Ramón se había quedado con todo. No tenía amigos, porque en ese momento todos le habían dado la espalda. Caminó sin rumbo por el pueblo mientras oscurecía. La gente cerraba sus puertas cuando la veían pasar. Las ventanas se cerraban. Era como si fuera un fantasma, algo sucio que nadie quería cerca. Cuando el sol se ocultó completamente, Beatriz se encontró en las afueras del pueblo, y ahí la vio. La vieja cabaña de Don Esteban. Don Esteban había sido un viejito solitario que vivió en esa cabaña durante años. Era callado, casi no hablaba con nadie, vivía de una pensión pequeña. Había muerto hacía 2 años, y desde entonces la cabaña había quedado abandonada. Nadie sabía si tenía familia, nadie reclamó la propiedad. Simplemente quedó ahí, vacía, deteriorándose lentamente. Beatriz empujó la puerta de madera, que cedió con un crujido. Adentro olía a humedad y abandono. Había telarañas en las esquinas, polvo, sobre todo, pero había un techo. Había paredes. Era un refugio. Se dejó caer en el suelo y finalmente se permitió llorar. Lloró por todo lo que había perdido, por la vida que había construido y que se había desmoronado en una tarde, por la injusticia de todo, por el dolor, la humillación, la traición. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, y cuando ya no le quedaban lágrimas, algo cambió dentro de ella. Una determinación fría y dura comenzó a formarse en su pecho. No iba a morir ahí. No iba a rendirse. Ramón la había destruido, pero no la había matado, y mientras tuviera vida, iba a salir adelante. Se acordó de las palabras de su mamá. «Mija, una mujer que sabe coser nunca se muere de hambre». Tenía sus manos, tenía su conocimiento, y aunque le habían quitado todo lo demás, eso nadie se lo podía quitar. Al día siguiente, Beatriz comenzó a limpiar la cabaña. No tenía mucho, algunos muebles rotos que don Esteban había dejado, un catre viejo, una mesa coja, pero lo hizo habitable. Luego salió a buscar trabajo. Las primeras puertas se le cerraron en la cara. «Lo siento, Beatriz, pero no puedo contratarte. Mi marido no aprobaría. Entendemos que necesitas dinero, pero ya sabes cómo es la gente». Pero Beatriz no se rindió. Siguió tocando puertas. Finalmente, doña Lupita, una viuda que vivía sola y que nunca le había tenido miedo al qué dirán, le dio una oportunidad. «Cóseme este vestido y te pago con comida», dijo la viejita. «No tengo dinero, pero tengo frijoles, tortillas, un poco de arroz». «Acepto», dijo Beatriz inmediatamente. Y así empezó, costurando por comida, por un poco de queso, por algunas verduras, sobreviviendo día a día. Poco a poco, algunas mujeres empezaron a visitarla a escondidas. Llegaban de noche, cubiertas con rebozos, para que sus maridos no supieran que estaban buscando a la deshonrada. «Beatriz», susurraba doña Socorro, «¿puedes arreglarme este vestido? Te pago bien, pero por favor, no le digas a nadie». «¿Puedes coserle un pantalón a mi chamaco?», preguntaba doña Carmen. «Es que eres la mejor costurera y
Bueno, mi marido no tiene por qué enterarse. Beatriz las atendía a todas, sin juzgar, sin rencor. Necesitaba el trabajo, y ellas necesitaban sus servicios. Era un acuerdo tácito que funcionaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Beatriz se levantaba con el sol, cosía durante todo el día, y por las noches, cuando el pueblo dormía, salía nuevamente con su rebozo negro. Pero ahora no iba a entregar costuras, iba a caminar por las calles desiertas, a respirar el aire fresco, a recordarse a sí misma que seguía viva. La gente que la veía desde sus ventanas inventaba historias. Sigue viendo a su amante, murmuraban. No tiene vergüenza, decían. Pero Beatriz ya no les prestaba atención. Había aprendido que la opinión de los demás no la iba a alimentar, no la iba a abrigar, no la iba a salvar. Lo único que importaba era seguir adelante. Una noche, 3 meses después de haber sido expulsada de su casa, Beatriz estaba limpiando la cabaña. Había conseguido algunos pesos ese día. Doña Lupita le había pagado por un trabajo especial y se sentía un poco mejor que de costumbre. Mientras barría el piso de madera, notó que una de las tablas estaba suelta. La empujó con el pie, distraída, y la tabla se hundió ligeramente. Se agachó a revisarla. La tabla estaba completamente floja. La levantó, esperando encontrar termitas o quizás un nido de ratones. Pero lo que encontró la dejó sin aliento. Debajo de la tabla había un espacio hueco, y dentro de ese espacio había algo envuelto en una tela antigua. Con manos temblorosas, Beatriz sacó el bulto. Era pesado. Lo puso sobre la mesa y cuidadosamente desenvolvió la tela. Era un baúl, pequeño, de madera oscura, con herrajes de metal oxidado. Tenía un candado viejo, pero estaba tan deteriorado que cedió con un poco de presión. Beatriz abrió el baúl. Adentro había papeles, muchos papeles, cartas amarillentas por el tiempo, documentos legales, fotografías viejas, y en el fondo, un libro encuadernado en cuero, un diario. Con el corazón latiéndole como tambor, Beatriz abrió el diario. En la primera página, con letra temblorosa, estaba escrito: Diario de Esteban Mora. Si alguien lee esto después de mi muerte, que sepa que estas son las confesiones de un hombre que vivió con secretos demasiado pesados. Beatriz comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de cosas mundanas: el clima, la cosecha, pensamientos sobre la vida. Pero luego, las entradas se volvieron más personales, más reveladoras. Don Esteban hablaba de un amor de juventud, una mujer llamada Teresa. Se habían amado en secreto porque ella estaba prometida a otro hombre, un comerciante rico llamado Don Alberto. Teresa me amaba, escribía Don Esteban, pero su familia la obligó a casarse con Alberto por dinero. La noche antes de su boda nos encontramos una última vez. Lloramos juntos. Nos prometimos que siempre nos amaríamos, aunque la vida nos separara. Beatriz pasaba las páginas, cada vez más absorta en la historia. Teresa se casó con Don Alberto. Tuvieron un hijo, pero ese hijo, según el diario, no era de Don Alberto. Teresa me lo confesó años después, escribía Don Esteban. El niño es mío. Nació 9 meses después de aquella última noche, pero nadie puede saberlo nunca. Don Alberto cree que es su hijo, y así debe ser, por el bien del muchacho. Beatriz sintió que se le erizaba la piel. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién era ese niño? Siguió leyendo, con urgencia creciente. Don Esteban escribía sobre cómo veía crecer a su hijo desde la distancia, cómo lo saludaba en la calle sin poder abrazarlo, cómo asistía a su boda, años después, como un simple vecino más. Mi hijo se casó hoy, escribía en una entrada de hacía 15 años. Se llama Ramón, es un buen muchacho, aunque tiene defectos como todos. Ojalá sea feliz con su esposa Beatriz. Ella parece una buena mujer. Beatriz dejó caer el diario. No podía ser, no era posible. Con manos temblorosas, lo recogió y releyó la página. No había error. Don Esteban era el padre biológico de Ramón, su esposo. El hombre que la había traicionado, que la había echado a la calle.
Era hijo del hombre en cuya cabaña ahora vivía. La ironía era tan brutal que casi se rió, pero no era momento para reír. Siguió leyendo el diario con avidez, buscando más información, y la encontró. Don Esteban no había sido el viejito pobre que todos creían. Resultaba que había trabajado durante años en la ciudad, había hecho inversiones inteligentes, había comprado tierras cuando eran baratas, tenía propiedades en 3 pueblos diferentes, tenía oro guardado, tenía dinero en bancos de la capital, pero nadie puede saberlo, escribía, porque si saben que tengo dinero, vendrán por él, y yo solo quiero paz en mis últimos años. Por eso había vivido como pobre, por eso había ocupado esa cabaña humilde. Era un disfraz, una forma de protegerse. Y luego, Beatriz encontró el testamento. Estaba fechado 2 meses antes de la muerte de don Esteban. Era un documento legal, firmado y sellado por un notario de la capital. En él, don Esteban dejaba instrucciones muy claras. Yo, Esteban Mora, en pleno uso de mis facultades, declaro lo siguiente. Tengo un hijo biológico, Ramón, nacido de mi relación con Teresa. Ramón no sabe que soy su padre, y nunca debe saberlo, para proteger la memoria de su madre y el honor de su familia. Sin embargo, debido a esta conexión y debido a que he observado en Ramón ciertas tendencias que me preocupan, ambición desmedida, falta de compasión, deshonestidad, he decidido que mi fortuna no debe ir a él. En cambio, si este testamento es encontrado después de mi muerte, toda mi fortuna debe ser usada para el bien del pueblo de San Miguel del Valle. Específicamente, construir una escuela donde los niños pobres puedan estudiar sin pagar. Construir un pequeño hospital o clínica. Crear un orfanato para niños sin familia. Ayudar a viudas y mujeres necesitadas. Dejo la ejecución de este testamento en manos de quien encuentre este documento. Confío en que sea una persona de buen corazón que honre mis deseos. Beatriz terminó de leer y se quedó sentada en silencio durante largo rato. En sus manos tenía algo extraordinario. No solo la verdad sobre el origen de Ramón, una verdad que podría destruirlo si saliera a la luz. También tenía la llave para transformar completamente el pueblo. Pero más que eso, tenía una decisión que tomar. Podría usar esa información para vengarse. Podría revelar que Ramón era hijo ilegítimo. Podría guardarse el dinero para sí misma. Nadie sabía que este testamento existía. Podría usar la fortuna de don Esteban para reconstruir su propia vida, para salir de esa cabaña, para irse lejos y empezar de nuevo. Sería lo justo, ¿no? Después de todo lo que había sufrido, después de la traición, la humillación, la injusticia. Beatriz pasó toda la noche despierta, mirando los documentos, el testamento, las cartas. Pensó en Ramón, en cómo la había tratado, en cómo había protegido su propio secreto destruyendo la vida de ella. Pensó en el pueblo, en cómo todos le habían dado la espalda, en cómo nadie la había defendido. Pensó en sí misma, en todo lo que había perdido, en todo lo que todavía podría recuperar si tomaba el dinero y se iba. Pero también pensó en otra cosa. Pensó en los niños del pueblo que no podían ir a la escuela porque sus familias eran demasiado pobres. Pensó en doña Lupita, que se enfermó el mes pasado y no pudo ir al doctor porque el más cercano estaba a 3 horas de distancia. Pensó en los chamaquitos huérfanos que vivían con parientes que apenas podían alimentarlos. Pensó en las palabras finales del diario de don Esteban. He vivido con secretos toda mi vida. Y esos secretos me han hecho daño. Si alguien lee esto, espero que esa persona sea más valiente que yo, que sea capaz de hacer el bien incluso cuando nadie la está mirando, porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida es la paz en el corazón. Cuando amaneció, Beatriz había tomado su decisión. No iba a vengarse, no iba a quedarse con el dinero, no iba a usar el secreto de Ramón como arma, iba a hacer algo que nadie esperaría, algo que cambiaría el pueblo para siempre. Pero primero, necesitaba verificar que todo fuera legal y real. Durante las siguientes semanas, Beatriz viajó discretamente a la capital. Usó un poco del dinero del testamento para pagar un abogado que verificara los documentos.
Visitó los bancos donde don Esteban tenía cuentas. Confirmó la existencia de las propiedades. Todo era real. Don Esteban había sido rico, y ahora esa riqueza estaba en manos de Beatriz. El abogado, un señor mayor llamado licenciado Fuentes, la miraba con curiosidad. «Señora», le dijo, «según estos documentos, usted está legalmente autorizada para tomar este dinero y usarlo como desee. Podría quedárselo todo, nadie lo sabría». «Lo sé», respondió Beatriz, «pero usted quiere usarlo exactamente como don Esteban especificó en el testamento». «¿Por qué?». Beatriz sonrió con tristeza. «Porque es lo correcto». El licenciado movió la cabeza, admirado. «En 30 años de carrera, nunca he visto a alguien rechazar una fortuna así». «No la estoy rechazando», dijo Beatriz. «La estoy usando, solo que no para mí». Tardó 2 meses en prepararlo todo. Encontró maestros dispuestos a trabajar en la escuela. Consiguió un médico joven que estaba dispuesto a mudarse al pueblo para atender la clínica. Habló con constructores sobre el orfanato. Y cuando todo estuvo listo, cuando todos los documentos estaban firmados y los planes estaban hechos, Beatriz finalmente decidió que era momento de regresar a San Miguel del Valle. No de forma silenciosa, no escondida. Esta vez iba a hacerlo de frente. Le pidió al padre del pueblo que convocara a todos en la plaza. Le dijo que tenía algo importante que anunciar. El padre, curioso, accedió. Y así fue como llegamos a ese momento, al momento donde empezó esta historia. Beatriz en la plaza. El pueblo entero reunido. Ramón furioso al frente. El sobre amarillento en sus manos. Ahora ya sabes toda la historia, todo el dolor, toda la traición, todo el camino que Beatriz recorrió desde aquella tarde terrible hasta este momento. Y ahora, finalmente, es momento de descubrir qué pasó después. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido la injusticia que vivió Beatriz, si quieres saber cómo terminó todo, entonces necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita, porque vamos a llegar al momento más impactante de toda esta historia, y no te lo puedes perder. Esta es una historia sobre la fuerza del perdón, sobre hacer lo correcto incluso cuando nadie te está viendo, sobre transformar el dolor en esperanza. Dale a suscribirse. Vamos a terminar esto juntos. Beatriz respiró profundo y comenzó a hablar. Hace 6 meses, dijo con voz clara que resonó en la plaza silenciosa. Fui echada de mi casa. Fui acusada de cosas que nunca hice. Fui humillada delante de todos ustedes. Los murmullos comenzaron, pero el padre levantó la mano pidiendo silencio. Todos creyeron las acusaciones, continuó Beatriz. Todos me dieron la espalda, y yo me quedé callada porque pensé que no tenía caso defenderme. Pensé que nadie me creería. Ramón dio un paso adelante. No voy a permitir que sigas mintiendo. Silencio, ordenó el padre. La señora tiene derecho a hablar. Beatriz lo miró directamente. Pero no vine aquí a defenderme, Ramón. Vine aquí a compartir algo que descubrí, algo que va a cambiar este pueblo. Levantó el sobre amarillento. Dentro de este sobre hay documentos que pertenecieron a don Esteban Mora. ¿Lo recuerdan? El viejito que vivía en la cabaña donde ahora vivo yo. El que murió hace 2 años. Algunos asintieron, recordando al viejo ermitaño. Don Esteban no era quien todos creían, dijo Beatriz. Él tenía secretos, secretos que guardó hasta su muerte. Y uno de esos secretos hizo una pausa, mirando a Ramón. Por un momento, todos pensaron que iba a revelar la verdad sobre su paternidad. Ramón palideció visiblemente, pero Beatriz continuó en otra dirección. Uno de esos secretos es que don Esteban era un hombre muy rico. Tenía propiedades, tenía ahorros, tenía inversiones. Vivía como pobre para protegerse, pero en realidad tenía una fortuna considerable. Los murmullos se intensificaron. La gente se miraba entre sí, sorprendida. Y antes de morir, Beatriz levantó los documentos. Don Esteban dejó un testamento legal, firmado ante notario, que dice exactamente qué debe hacerse con su dinero. El alcalde, don Rodrigo, se acercó.
¿Puedo ver esos documentos? Beatriz se los entregó. El alcalde los leyó cuidadosamente, junto con el padre y el licenciado del pueblo que había llegado tarde a la reunión. Todos asentían, sorprendidos. Es legítimo, confirmó el licenciado. Estos documentos son reales. Según el testamento de don Esteban, explicó Beatriz, toda su fortuna debe usarse para mejorar este pueblo, para construir una escuela donde todos los niños puedan estudiar gratis, para construir una clínica con un doctor de tiempo completo, para crear un orfanato donde los niños sin familia puedan tener un hogar digno. El silencio ahora era absoluto. Ni siquiera los niños hacían ruido. He pasado los últimos 2 meses, continuó Beatriz, verificando que todo sea legal y real. Contacté abogados, visité bancos, hablé con constructores. Todo está listo para empezar. El dinero está disponible. Los trabajadores están contratados. La construcción puede comenzar la próxima semana. Doña Socorro comenzó a llorar. Doña Carmen se tapó la boca con las manos. Don Mateo miraba al suelo, avergonzado. ¿Por qué?, preguntó una voz en la multitud. Era doña Lupita. ¿Por qué haces esto, Beatriz? Después de cómo te tratamos. Beatriz sonrió con tristeza. Porque esto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con los niños que merecen aprender a leer, con los enfermos que merecen atención médica, con los huérfanos que merecen un hogar. Mi dolor no debe impedir que ellos tengan una mejor vida. Se volvió hacia Ramón, que estaba pálido como un fantasma. Don Esteban dejó una nota especial en su testamento, dijo Beatriz, y Ramón cerró los ojos, esperando lo peor. Dijo que quería que su dinero se usara para el bien, sin importar quién lo ejecutara, y yo he decidido honrar ese deseo. No mencionó la paternidad, no reveló el secreto más grande de todos, simplemente dejó que Ramón se ahogara en su propia culpa. El único requisito que pongo, agregó Beatriz, es que se me permita dirigir el orfanato cuando esté construido. No quiero el dinero, no quiero propiedades, solo quiero ayudar a los niños que no tienen a nadie, porque yo sé lo que se siente estar sola en el mundo. El padre asintió inmediatamente. Por supuesto, Beatriz, será un honor que tú dirijas el orfanato. Y entonces algo extraordinario sucedió. Doña Socorro se adelantó entre la multitud. Con lágrimas corriendo por su rostro, se arrodilló frente a Beatriz. Perdóname, sollozó. Perdóname por no haberte creído, por darte la espalda cuando más me necesitabas. Una por una, las mujeres del pueblo comenzaron a hacer lo mismo. Se acercaban a Beatriz, algunas llorando, otras en silencio, pidiendo perdón. Fuimos injustos contigo, decía doña Carmen. Deberíamos haberte defendido, agregaba otra mujer. Incluso algunos hombres se quitaban el sombrero, avergonzados, reconociendo su error. Beatriz las abrazaba a todas, no con rencor, no con amargura, con genuino perdón. Ramón, mientras tanto, se alejaba lentamente, tratando de desaparecer entre la multitud. Pero don Mateo lo detuvo. Un momento, Ramón, dijo el viejo entrometido. ¿No tienes nada que decir? Todos se volvieron a mirarlo. Ramón estaba atrapado, cientos de ojos sobre él, esperando. Yo... comenzó, pero las palabras no salían. Beatriz lo miró con una mezcla de lástima y determinación. No necesito que digas nada, Ramón. Pero todos aquí merecen saber la verdad sobre por qué me echaste. Beatriz, no, dijo Ramón, con pánico en los ojos. Ramón tiene otra familia, dijo ella con calma. En Valle Hermoso, una mujer llamada Estela y 2 hijos. Los ha tenido durante años, mientras yo esperaba en casa, creyendo que éramos una familia feliz. Los jadeos de sorpresa recorrieron la plaza como una ola. Me echó porque descubrí su secreto, continuó Beatriz. Y en lugar de admitir su error, prefirió destruir mi reputación para protegerse. Me acusó de infidelidad para que nadie creyera si yo hablaba sobre su otra familia. Ramón quiso decir algo, pero no había defensa posible. Los vecinos lo miraban ahora con desprecio. «¿Pero sabes qué, Ramón?», dijo Beatriz, acercándose a él. «Ya no me importa lo que me hiciste, porque mientras tú vivías mintiendo, yo encontré un propósito verdadero. Mientras tú protegías tus secretos,
Yo descubrí cómo usar los secretos de otro para hacer el bien. Se dio la vuelta, dejándolo ahí parado, completamente expuesto y humillado. El pueblo entero sabrá lo que hiciste, le dijo por encima del hombro. Pero a diferencia de ti, yo no voy a tratar de arruinarte. Puedes quedarte aquí o irte. Esa es tu decisión. Lo que sí te digo es que nunca más tendrás el respeto de esta gente. Ese lo perdiste tú solito. Y con eso, Beatriz se alejó, rodeada por las mujeres del pueblo que ahora la defendían, la protegían, la abrazaban. Ramón se quedó solo en medio de la plaza, mientras la multitud se dispersaba, evitando mirarlo. Los siguientes meses fueron transformadores para San Miguel del Valle. La construcción comenzó rápidamente. Primero la escuela, un edificio bonito de 2 pisos con salones amplios y ventanas grandes. Luego la clínica, pequeña pero bien equipada, con un doctor joven llamado Miguel que se mudó desde la capital con su esposa. Y finalmente, el orfanato, una casa grande y acogedora, pintada de colores alegres, con un jardín donde los niños podían jugar. Beatriz supervisaba todo personalmente. Trabajaba de sol a sol, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Ya no era la mujer humillada que había sido echada a la calle. Era Beatriz, la benefactora del pueblo, la mujer que había transformado dolor en esperanza. Las mujeres del pueblo la ayudaban, cosían cortinas para la escuela, preparaban comida para los trabajadores, limpiaban los edificios nuevos. Era como si el pueblo entero hubiera despertado con un nuevo propósito. Ramón, por otro lado, se volvió un paria. Su negocio comenzó a ir mal porque nadie quería comprarle. Los hombres lo evitaban. Las mujeres ni siquiera lo saludaban. Eventualmente vendió su casa, la casa que había sido de Beatriz, por mucho menos de lo que valía, y se fue del pueblo. Dicen que regresó a Vallehermoso con Estela. Nunca más se supo de él en San Miguel del Valle. 6 meses después de aquel día en la plaza, todo estaba listo. La escuela abrió sus puertas con 60 niños inscritos. Niños que antes no podían ir a la escuela porque sus familias eran muy pobres. Ahora tenían libros, uniformes y maestros dedicados. La clínica atendía a diario a decenas de personas. Don Miguel, el doctor, se convirtió rápidamente en uno de los hombres más queridos del pueblo, y el orfanato recibió a 12 niños en su primer mes. 12 chamaquitos que no tenían familia, que habían estado viviendo en condiciones terribles. Ahora tenían una casa limpia, comida caliente y alguien que los cuidaba con amor. Esa persona era Beatriz. Se levantaba temprano cada mañana para preparar el desayuno de los niños, los ayudaba con su tarea, les contaba cuentos antes de dormir, los abrazaba cuando lloraban por sus papás que ya no estaban, les enseñaba a coser, a cocinar, a ser buenas personas. Los niños la llamaban tía Bea, y en sus ojos, Beatriz no era una mujer traicionada o humillada. Era simplemente la persona que les había dado lo que más necesitaban: un hogar. Una tarde, un año después de todo lo sucedido, Beatriz estaba sentada en el jardín del orfanato, viendo jugar a los niños. Doña Lupita se sentó a su lado. ¿Estás feliz, mija?, le preguntó la viejita. Beatriz pensó en la pregunta, pensó en todo lo que había perdido, su matrimonio, su casa, su reputación. Pensó en todo lo que había sufrido, la traición, la humillación, los meses de soledad en la cabaña. Pero luego miró a los niños jugando, escuchó sus risas, vio sus sonrisas. Sí, respondió con una sonrisa. Estoy feliz, más feliz de lo que nunca fui en mi matrimonio, porque ahora sé quién soy realmente y sé para qué estoy aquí. Doña Lupita asintió, satisfecha. Don Esteban eligió bien cuando dejó que su testamento cayera en tus manos. Beatriz nunca le había contado a nadie el otro secreto, el de la paternidad de Ramón. Ese se lo llevó consigo, porque algunas verdades no necesitan ser dichas para que sirvan su propósito. El pueblo nunca olvidó lo que Beatriz hizo. Su historia se convirtió en leyenda. La mujer traicionada que fue echada de su casa, pero que encontró una fortuna escondida,
y en lugar de usarla para vengarse, la usó para transformar el pueblo entero. Los niños que crecieron en su orfanato se convirtieron en adultos buenos y trabajadores. Algunos se volvieron maestros, otros doctores, otros comerciantes honestos. Todos llevaban consigo las lecciones que Beatriz les había enseñado, que el dolor no tiene que convertirte en una persona amargada, que puedes elegir hacer el bien incluso cuando te han hecho mal, que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. La escuela que construyó educó a generaciones de niños. La clínica salvó incontables vidas. El orfanato siguió funcionando durante décadas, mucho después de que Beatriz ya no estuviera. Cuando Beatriz murió, muchos años después, a los 78 años, el pueblo entero lloró. Cerraron los negocios. Todos fueron a su funeral. Hasta gente de pueblos vecinos vino a despedirse. La enterraron en el cementerio del pueblo, bajo un árbol grande, y en su lápida pusieron estas palabras: Beatriz, quien transformó la traición en amor, el dolor en esperanza y la injusticia en un legado de bondad. Y esa es la historia de la mujer traicionada que fue echada de su casa. La historia de cómo el peor día de su vida se convirtió en el comienzo de su verdadero propósito. La historia de cómo una fortuna escondida se convirtió en una fortuna compartida. Y la historia de cómo la bondad puede brillar más fuerte precisamente en los momentos más oscuros. Porque al final, Beatriz no necesitó venganza. No necesitó justicia en el sentido tradicional. Lo que necesitaba, lo que todos necesitamos, era encontrar un propósito más grande que nuestro propio dolor. Y eso es exactamente lo que hizo. Si esta historia te movió el corazón, si sentiste algo profundo mientras la escuchabas, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque estas son las historias que necesitamos escuchar. Historias de personas reales que eligieron el bien sobre el mal, el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperanza. Dale suscribir, activa la campanita y déjame un comentario aquí abajo. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Beatriz? ¿Te hubieras vengado o hubieras perdonado? Quiero saber tu opinión. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso en los momentos más difíciles, siempre podemos elegir ser mejores. Siempre podemos elegir transformar nuestro dolor en algo hermoso. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.